Bien, inicia la grabación de la clase teórica de la primera parte de la unidad 1, Introducción a la Física. Como pueden ver, acá estoy en el aula virtual del cursillo a la que ustedes acceden y van a poder ver acá esta portada y también van a tener acceso a el material teórico que está en formato PDF. Lo voy a abrir acá. Este material les voy a pedir que lo lean detenidamente, que lo examinen, y es el que nosotros vamos a estar trabajando durante la clase de hoy. Voy a esperar un momento que se abra el material. Acá está, unidad 1, Introducción a la Física, y acá tenemos los temas que vamos a desarrollar. Primero, conceptos de física, magnitudes físicas, unidades, sistemas de unidades. Y bueno, magnitudes vamos a tener las magnitudes escalares, vectoriales, cómo trabajar con magnitudes vectoriales. Eso ya lo vamos a ir viendo durante el desarrollo teórico. Así que bueno, primero les pido que lean el material y ahora vamos a la presentación que yo preparé para ustedes. Ahí estamos. Unidad 1, Introducción a la Física. Intuyo que muchos de ustedes ya tuvieron física o ciencias naturales, algo de física vieron durante la educación secundaria, en el nivel secundario. De todos modos, vamos a hacer un brevísimo repaso sobre qué es la física y cuáles son los conceptos fundamentales de la física. ¿Qué es la física? Y bueno, acá dice, la palabra física viene de esta palabra griega que acá la ven escrita con caracteres griegos, que es del alfabeto griego, que por ejemplo van a prever la primera letra es la fi, que es la F, bueno, después pueden ir buscándola, pero en fin esa palabra se pronuncia físicos. Y se refiere a lo que es la naturaleza o hablando de una disciplina o de una ciencia, filosofía de la naturaleza. Si buscamos en la antigua Grecia, los primeros trabajos filosóficos tenían que ver con esto, ¿no? Con observar la naturaleza. Después, si quieren, busquen, están las aporías del Zenón de Elea acerca de cómo explicaba él el movimiento, qué es lo que ocurre con el movimiento, qué es el movimiento. Se preguntaban qué es el tiempo, miraban al cielo y se maravillaban por las estrellas, por los hechos naturales que ocurrían, y tiene que ver profundamente desde sus inicios con observar la naturaleza. Por esto la física es una ciencia experimental, es una de las ciencias más antiguas, junto con la matemática y la lógica y la filosofía, obviamente. Pero bueno, hay una discusión allí si el saber filosófico y el saber científico se parecen, pero bueno, en realidad vamos a hablar de las ciencias específicamente como la física, la matemática, la lógica, la química, la biología, pero todas se relacionan con la física en algún punto. Se relaciona con todos los otros campos y a veces esos campos pueden volverse un poco difusos, por ejemplo en el caso de la física matemática, en donde no está bien establecido cuál es dónde termina la física y empieza la matemática. O también otros campos, por ejemplo, como la química cuántica, que está ahí, o sea, es química y es física al mismo tiempo. Los físicos entonces observan la naturaleza, los fenómenos naturales, la información que nos llega a través de la observación de fenómenos que se dan tanto a nivel muy pequeño, desde lo más pequeño hasta lo infinitamente grande. O sea, nosotros nos estamos preguntando acerca de partículas subatómicas y también acerca del tamaño del cosmos, del universo. Entonces tratamos de encontrar patrones, formas en las que la naturaleza se repite y principios que los describen. Principios que describen esos patrones. Por ejemplo, un patrón es que la Tierra gira alrededor de su eje cada 24 horas. Y eso es totalmente predecible. Tan predecible es que nos basamos en eso para construir almanaques. Podemos predecir fenómenos astronómicos como los solsticios,
o como por ejemplo los eclipses. Y esas predicciones se desprenden de una previa observación de todos esos patrones, de esos ciclos que se repiten, y de realizar cálculos, de transcribirlos a un lenguaje matemático, poder calcular matemáticamente, por ejemplo, cuándo pasará nuevamente el cometa Halley y cuándo será visible para nosotros, por ejemplo. Tales patrones se denominan teorías físicas. Y si están muy bien establecidos, ¿qué quiere decir? Que se observaron una y otra vez, repetidamente, y no hubo ningún dato que contradiga las predicciones que se realizan a partir de tener en cuenta estos patrones. Entonces ahí empiezan a usarse ampliamente y se transforman en leyes o principios físicos. Una ley bastante conocida por todos nosotros es la ley de la gravitación universal, y ustedes saben, o sea, si sueltan un objeto a desde cierta altura, el objeto cae al suelo, a menos que se encuentre antes con algún otro obstáculo. Entonces vamos a revisar algunos conceptos de la física que ustedes tienen en el apunte. De los conceptos de la física, uno de los conceptos con los que vamos a trabajar es el concepto de unidad de observación, que es aquello que nosotros vamos a estudiar, aquello que vamos a observar para poder hacer investigación, experimentación, y para poder hacer predicciones en torno a esa unidad de observación, en torno a ese objeto. Posee características que son variables, posee características que son constantes, y lo que nosotros nos va a interesar es cómo podemos manipular, controlar estas características que tiene el objeto, estables o variables. Por ejemplo, vamos a medir un objeto y vamos a hacer un experimento que compare distintos objetos, por ejemplo, de distinta masa. Una de las cosas que podemos pensar, por ejemplo, es ¿cae más rápido un objeto que tiene más masa que otro? O sea, una bala de cañón que pesa 1 kilo puede caer hacia el suelo, si yo la arrojo desde cierta altura, más rápido, con mayor rapidez, que si tiro una canica, por ejemplo, una bolita de vidrio. Bueno, esas cosas las podemos observar y podemos hacer anotaciones. Hay cuestiones que nosotros podemos controlar. Una de las cosas que nosotros podemos controlar para nuestros experimentos es elegir qué masa van a tener los objetos. Y eso tiene que ver con procesos que ya los vamos a ver de medición, que es medir, básicamente comparar con un patrón. Vamos a ir entonces a la parte de fabricar modelos. Vamos a hacer un modelo de experimentación. El modelo de experimentación es una maqueta, por ejemplo, puede ser un modelo, pero imaginemos en términos mucho más amplios que un modelo es como una especie de maqueta mental. Es una representación idealizada del sistema físico que nosotros vamos a estar estudiando. Y lo usamos para comprender un tipo de fenómenos que es específico. Y es una versión simplificada del sistema físico real, que es muy complejo por ahí para analizarlo. Pero, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, en el ejemplo que les di de las bolitas al caer, vamos a despreciar la fricción del aire, por ejemplo. Vamos a despreciar, por ejemplo, la latitud en la que está, o sea, si es más cercano al polo, más cercano al ecuador, qué pasa con el campo magnético terrestre. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros no vamos a tener en cuenta en el modelo que nosotros vamos a ir construyendo para poder estudiar ese fenómeno. Pero siempre tengan en cuenta que en la realidad se encuentran un montón de variables
que son que no las vamos a considerar, que no vamos a considerar absolutamente todas las variables en el momento de realizar un modelo. Finalmente vamos a establecer principios, o sea, un principio, o sea, lo que queremos llegar es establecer principios, o sea, el principio es la verdad primera que a nosotros nos sirve como base de una ciencia. Por ejemplo, la conservación de la energía es un principio, ¿sí? La energía no se pierde, o sea, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el principio de conservación de la energía. El principio de exclusión de Pauli, por ejemplo, que ya lo van a ver en química con más detenimiento, seguramente tal vez ya lo vieron en el colegio secundario y lo recuerdan. La inercia, por ejemplo, es un principio, se pueden pensar en principios algunas de las leyes de Newton. Y a esto vamos con el tema de las leyes. Uy, se me fue. Las leyes que son las relaciones que hay numéricas entre distintas variables que explican un fenómeno. Por ejemplo, les cito algunas para que después más adelante van a tener que estudiar. Por ejemplo, la ley de Ohm, que la van a ver en electricidad y magnetismo, electromagnetismo o tal vez física 2, no sé cómo, en qué carrera estén, pero bueno, van a terminar estudiando la ley de Ohm, la ley de Boyle, que seguramente lo van a ver en química, la ley de Henry. Estas son leyes y principios físicos que nos sirven para como punto de partida para crear modelos, para tener en cuenta ciertos datos antes de empezar con nuestros experimentos. O sea, es el marco de cosas que sí sabemos, o sea, de conocimientos previos que tenemos antes de realizar un experimento. Y finalmente están las teorías. Las teorías es el conjunto de todas las leyes, suposiciones. Presten atención a esta palabra, suposición, porque la teoría, si bien en ciencia tiene que estar fundada y sólidamente fundada, pues no puede contradecir principios o leyes, por ejemplo, pero puede, digamos que tiene una aceptación provisoria, o sea, la teoría puede llegar a ser refutada por otros hallazgos científicos. Y son explicaciones generales que se le dan a fenómenos de naturaleza parecida. Por ejemplo, tenemos la teoría de la relatividad, que explica generalmente cómo se comporta la luz en el universo, por ejemplo, el tema de la relación de las velocidades, los marcos inerciales, la velocidad de la luz y todo esto, la teoría atómica, la teoría cinética de los gases. No es el objeto de esta primera aportación ahondar en distintas teorías, leyes y principios, pero sí ilustrarles la cuestión de los modelos y de cómo nosotros trabajamos en física y cómo construimos modelos. Cuando hablamos de modelos, hablamos de representaciones para comprender la realidad, para poder llegar a elaborar teorías que si son sólidas se transformen en leyes y de leyes sean principios. Pero estos modelos, se me fue otra vez, estos modelos son modelos matemáticos principalmente, se establecen relaciones numéricas entre variables que nosotros podemos medir a partir de unidades de observación. Uy, se me va.